Escuela del Espíritu por Rodney Howard Brown. Capítulo 1. Las profundidades insondables de Dios. Quiero discutir en este libro un tema que ha estado en mi corazón durante varios años, y es la escuela del Espíritu Santo. Por el contrario, como dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún en lo profundo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 10. Las profundidades insondables de Dios. ¿No es ese un versículo poderoso? Vamos a leerlo de nuevo, pero quiero que pienses en lo que dice aquí el Espíritu Santo. Las profundidades insondables de Dios. Escudriña diligentemente, explorando y examinando todo, incluso sondeando las cosas profundas e insondables de Dios, los consejos divinos y las cosas ocultas y más allá del escrutinio del hombre. El Espíritu Santo realmente está sondeando las cosas profundas e insondables de Dios. Luego continúa diciendo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2, versículos 11 al 14. En nuestras vidas naturales vamos a la escuela y aprendemos a leer y escribir. Quiero que sepas que hay un lugar de aprendizaje que se conoce como la Escuela del Espíritu Santo, donde se nos enseñan las profundidades insondables de Dios. Nunca realmente nos graduamos de esta escuela. Estamos en el proceso de aprendizaje desde el momento en que nacemos de nuevo hasta el momento en que morimos. Capítulo 2. Nunca eres demasiado viejo para aprender. Tengo un tío que tiene 88 años. Ingresó al ministerio cuando tenía 16 años y todavía está vivo y predicando. Es profesor de teología y posee muchos títulos académicos. Fundó uno de los seminarios teológicos pentecostales más importantes de Sudáfrica. Lo inició en los años 30, en el porche de su casa. También fue moderador de una de las denominaciones pentecostales más grandes del país durante muchos años. Un moderador es el líder de una denominación. Sé por experiencia que estudió las epístolas probablemente 1000 veces cada una, realizando estudios exhaustivos sobre cada una de ellas. Puedo recordar de cuando era niño, cuando nuestra familia lo visitaba, me llenaba de admiración, porque cada vez que abría la boca yo aprendía algo. Así que aprendí a cerrar la boca y escuchar. Sus disertaciones profundas sobre las escrituras podrían marearte la cabeza. Podía abrir el libro de Ruth, capítulo 1, y pasar 5 de los primeros 3 capítulos hablando 5 horas. Ha recorrido toda la tierra de Israel absolutamente unas 34 veces. Sabe más que los guías turísticos porque comprende el griego y el hebreo y ha estudiado extensamente la historia de la Biblia. Puedo recordar las muchas veces que pasábamos 4 o 5 días con mi tío. Comenzábamos el día alrededor de la mesa del desayuno, hablando de la Biblia y de las cosas de Dios hasta las 10 o 10:30. Luego nos trasladábamos a la sala de estar, tomábamos un té y continuábamos la conversación. La campana para la cena sonaría a la 1. Volveríamos a la cocina y almorzaríamos, luego regresaríamos a la sala de estar por la tarde y después de la cocina para cenar. El día entero se pasaba hablando de la palabra y de las cosas de Dios, y la última vez que visitamos así fue hace unos 12 años. Recuerdo claramente que me miró durante una conversación y me dijo que sentía que no sabía nada
Lo miré y pensé, bueno, eso realmente me ayuda. Realmente aprecio esas palabras. Aquí eres un teólogo con todos los títulos bajo el sol y me estás diciendo que tú no sabes nada. Realmente me siento animado con la vida. Realmente me siento alentado con el futuro, porque pensé que tu conocimiento estaba en lo más alto de la lista, y si tú no sabes nada, ni siquiera aparezco en la lista. Capítulo 3. La vida es una escuela. Uno de los hechos de la vida es que estamos constantemente aprendiendo desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos. Solo con nuestros 5 sentidos físicos aprendemos cosas desde el primer día. Comenzamos aprendiendo a gatear, luego empezamos a caminar. Dicen que un bebé, incluso antes de poder hablar, en realidad hace cada sonido que podría hacerse para cualquier idioma en el planeta. Un bebé puede articular todos los sonidos que necesitaría para hablar cualquier idioma en la Tierra. ¿No es sorprendente? Dios le dio a un bebé esa habilidad para que pueda aprender el idioma de sus padres con facilidad. También es sorprendente cómo los niños pueden aprender diferentes idiomas simplemente estando cerca de ellos. Sucede tan rápido, tan fácilmente. Si observamos el mundo tal como es hoy, vemos cómo el conocimiento ha aumentado. Cualquiera puede decirte que desde 1900 hasta ahora, en solo 95 años, cómo ha aumentado el conocimiento. Nos dicen hoy que el conocimiento disponible para el hombre se duplica o triplica cada 6 años. Estamos viviendo en días en los que computadoras avanzan tan rápido que hace solo unos años la 386 era la mejor computadora. Ahora tenemos la 486 y pronto será la 586. Todo está avanzando tan rápido que ni siquiera pueden crear el software para estar al día con la tecnología. Así es lo rápido que se están desarrollando las cosas. No necesitas ser un científico de cohetes para darte cuenta de que desde el año 1900 hasta el año 1995, el conocimiento ha explotado literalmente hasta el punto en que hemos avanzado hacia un Internet global, con la autopista de la información. Tenemos niños que están inmersos en un mundo de las computadoras, que viven en un mundo de realidad virtual. Si nuestros abuelos o bisabuelos pudieran ver cómo vivimos hoy, algunos de ellos tendrían un ataque al corazón en el acto. No creerían que pudiéramos estar tan avanzados. Si Jesús se demora, mirando hacia los próximos 25 años, si Jesús se demora, podrías preguntarte dónde terminará todo esto. Cosas que eran ciencia ficción hace 20 años son una realidad tangible ahora. Piénsalo. Hace 30 años no existía algo como una computadora portátil personal. Si tenían una computadora, ocupaba 4 o 5 pisos del edificio. Hoy está volviéndose más pequeña y puedes llevarla contigo. Todo este cambio proviene del conocimiento humano natural, adaptándonos a los tiempos. Volviendo hace 400 años, cada una de estas cosas habría funcionado en ese periodo de tiempo, pero nadie sabía de ellas. Un Boeing 747 habría volado en el año 1600, pero nadie sabía del 747. Los hermanos Wright no inventaron el vuelo porque los pájaros habían estado volando mucho antes que los hermanos Wright. Los hermanos Wright descubrieron cómo volar. Los primeros pioneros del vuelo pagaron el precio más alto porque algunos de ellos no pudieron regresar la semana siguiente para probar una teoría diferente. Después de que el inventor subió a la cima de la colina, se ató las plumas, agitó los brazos y saltó del acantilado. No pudo regresar para decir, no funcionó, probaré algo más. Algunas personas pagaron con sus vidas para llevarnos de la falta de vuelo a estar sentados en un Boeing 747 cruzando los océanos del mundo. Hoy tenemos tantas cosas que damos por sentado como la electricidad, el aire acondicionado, pero olvidamos de muchas personas que pasaron toda su vida trabajando en estas invenciones. Algunos incluso perdieron sus vidas en busca del avance del conocimiento.
Capítulo 4. Hay un precio que pagar. Alguien ha pagado el precio por ti para que estés donde estás hoy, para que puedas conocer y aprender estas cosas y estar tan avanzado. Hoy en día tenemos computadoras con enciclopedias enteras en CD-ROM que mostrarán imágenes y reproducirán fragmentos de sonido de discursos de presidentes y mostrarán diferentes eventos que tuvieron lugar en la historia. Podemos imprimir estas cosas y tener conocimiento al alcance de nuestros dedos, con solo presionar un botón. Lo que era ciencia ficción hace años es hoy una realidad viva. ¿Se convertirá en realidad viva en los próximos 25 años lo que ha sido ciencia ficción en los últimos 8 años si Jesús tarda? Las cosas que los hombres han podido imaginar más tarde han sido capaces de producir. Si estudias la historia, verás que los antiguos exploradores, muchos de ellos enviados por la Iglesia, han pagado un precio. Tenemos como ejemplo al Capitán Cook. El Capitán Cook fue el hombre que descubrió las islas hawaianas. Hoy en día podemos ir allá de vacaciones, pero el Capitán Cook terminó muriendo en esas islas. Él pagó un precio, superando el factor del miedo. Muchos de los antiguos exploradores creían que la Tierra era esférica. Algunos fueron criticados e incluso asesinados por la Iglesia porque la Iglesia decía no, es plana. Puedes imaginar la presión sobre Cristóbal Colón. Oh, hoy zarparás. ¿Sabes a dónde vas? No, no sé a dónde voy. Bueno, ya sabes, hay monstruos marinos por ahí. Te van a atrapar. Tienes que lidiar con tu tripulación. Tienes que lidiar con todos los demás a tu alrededor. Estás zarpando hacia un destino desconocido. Esto no fue mucho tiempo atrás, si lo pensamos. Solo estamos hablando de hace unos pocos cientos de años. No están tan lejos en la historia humana. Muchos de estos pioneros pagaron un precio con sus vidas. Pero fueron aquellos que fueron audaces, aquellos que siguieron sus corazones, quienes se dijeron a sí mismos, tiene que haber algo más allá. Tiene que haber algo más allá de ese horizonte y voy a ir allí. Todas las voces a su alrededor decían, no puedes hacerlo, nunca lo lograrás. Pero ellos decían, sí, podemos. Seguiremos adelante más allá de ese horizonte. Sigamos navegando otro día. Tiene que haber tierra allá afuera. Cuando habían viajado tanto tiempo y tan lejos que los marineros estaban muriendo de sed, de hambre y escorbuto, de repente alguien desde el nido del cuervo gritaba, ¡Tierra! ¡Tierra! ¿Puedes imaginar la alegría cuando encontraron la tierra? Hoy en día muchos de nosotros estamos en otras partes del mundo porque alguien se fue, alguien salió, alguien fue enviado antes que nosotros para llenar el camino. Ahora si un Boeing 747 hubiera volado en el año 900 y el horno de microondas hubiera funcionado en el año 900, ¿qué nuevos descubrimientos se nos esperan en el futuro? ¿Qué inventos increíbles estarán operativos dentro de 400 años que ahora no sabemos nada al respecto? Si Jesús se tardara otros 400 años, no creo que lo haga, pero si lo hiciera, ¿cómo sería este planeta entero o incluso el universo? Las cosas serán tan diferentes que harán que ese momento parezca la edad de piedra. La gente diría, ¿puedes creer cómo viajaban? En realidad usaban automóviles. ¡Qué patético! Hace 400 años, si hubieras hablado de un automóvil, habrían dicho, estás mal de la cabeza. ¿Quieres decir que la gente puede conducir a alta velocidad por las carreteras? ¡Estás loco! ¿Dónde están los caballos? ¿Cómo alimentas los caballos? Ahora tienes 280 caballos bajo el capó y puedes sentarte allí y estar caliente o fresco y tener cinturones de seguridad, bolsas de aire, pero para esas personas era un concepto extranjero y sin embargo hoy en día es una realidad viva. Capítulo 5. La sabiduría del hombre es la necesidad de Dios. Lo que estoy tratando de decirte es que las cosas han avanzado mucho y el hombre ha adquirido tanto conocimiento. Sin embargo, el hombre con todo su conocimiento es realmente tan tonto. El hombre con todos sus avances tecnológicos sigue siendo tan tonto
que ni siquiera puede curar el resfriado común. Hoy en día tenemos enfermedades y epidemias que alguna vez fueron vencidas, pero ahora están regresando con furia. Las personas tomaban antibióticos y no completaban el tratamiento, por lo que la enfermedad pudo mutar y alterarse. Ahora están agotando los antibióticos solo para intentar curar cosas comunes. En los próximos 5 o 10 años podríamos enfrentar problemas médicos como la peste bubónica o la polio. Tuberculosis incurable ya está en aumento. Cualquiera de estas enfermedades podría regresar y la ciencia médica no podría hacer nada al respecto porque la enfermedad se ha mutado y se ha vuelto insensible a los medicamentos que tenemos ahora. Solo tienes que estudiar la historia y ver el auge y la caída de varios imperios para darte cuenta que los países vienen y van. Las naciones se levantan y caen. Las naciones se fortalecen, amplían sus fronteras, derrocan a otras naciones y a su vez son destruidas. Eso es simplemente la historia. Ese escenario ha existido desde el principio de los tiempos. ¿Dónde estará América dentro de 2 o 300 años si Jesús tarda en regresar? ¿Acaso estará aquí siquiera? Hay tantas cosas que no sabemos y luego tenemos a un hombre que pasa 7 años en el seminario estudiando la Biblia, pero que sale saliendo siendo nada más que un tonto educado, pensando que sabe todo lo que hay que saber sobre Dios, el creador del cielo y la tierra. Hace solo 200 años el hombre ni siquiera podía manejar un automóvil. Ahora te pregunto con lágrimas en los ojos, lágrimas pentecostales, carismáticas en mis ojos. Si el hombre apenas conoce los conceptos básicos de la vida, ¿cómo demonios va a comprender a Dios? Apenas nos entendemos entre nosotros, mucho menos a Dios. Mis padres llevan 50 años casados y mi papá me dijo el otro día, hijo, he estado casado 50 años y todavía estoy tratando de entender a tu madre. Todavía está tratando de entenderla. Si un hombre puede estar casado con una mujer durante 50 años y esa mujer sigue siendo tan compleja que no puede entenderla, entonces, ¿cómo vamos nosotros como iglesia a entender la Biblia, a recorrerla de principio y fin, sabiendo todo lo que hay que saber sobre Dios? Es imposible, vamos, es imposible. ¿Cómo sabemos realmente? Hay una escuela natural donde puedo ir y aprender cosas naturales. Pero ¿cómo voy a saber todas estas otras cosas de la escuela del Espíritu Santo? Capítulo 6. La iglesia en la Edad Media. Hay cosas maravillosas que Dios tiene para la iglesia en este momento, pero la iglesia está viviendo en la Edad Media. La iglesia dice, oh, no salgas, la tierra es plana, hay monstruos afuera, pero el Espíritu Santo dice, sí, puedes ir, hay un nuevo horizonte más allá del cual puedes viajar. Puedes salir más allá de lo que conoces ahora. Alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que salir más allá. Escucha, en la Edad Media, a algunas personas que creían que la tierra era redonda, se les llamaba brujas y las quemaban en la hoguera por sus creencias. Te digo que debemos tener ese mismo corazón pionero. Digo esto y la gente se ríe porque piensa que estoy bromeando. Pero lo digo muy en serio. Debemos aventurarnos audazmente donde ningún hombre ha estado antes, hacia nuevos y valientes horizontes, saliendo del reino de la razón. Tenemos que salir del reino de la razón, salir del reino de lo natural. No vas a aprender estas cosas de alguien que no conoce al Espíritu Santo. Ir a alguien que no conoce al Espíritu Santo y preguntarle sobre cosas espirituales es como ir a un babuino y preguntarle acerca de los conceptos básicos de la vida humana. De hecho, creo que el babuino podría saber más de lo que las personas saben. ¿Qué conoce los caminos de Dios? ¿Quién conoce los pensamientos de Dios? ¿Quién conoce los planes de Dios? ¿Quién conoce la mente de Dios? Pues el Espíritu Santo. Tienes que confiar en Él, tienes que venir y sentarte a sus pies. Tienes que permitir que Él sea el maestro. Tienes que dejar que Él te guíe y te lleve a lo que Dios tiene para ti. No vas a saber de ninguna otra cosa que no sea siguiendo tu corazón. Sin precedentes escriturales. La gente viene y dice,
En las reuniones no hay precedente real en las escrituras para que algunas de las cosas que suceden, como el caso de ciertas manifestaciones. Escucha, hubo muchas cosas que Jesús hizo que no tenían ningún precedente en las escrituras. En ninguna parte de la Biblia dice, escupirás en el suelo y harás barro y lo pondrás en los ojos de un hombre. No había ninguna parte en la Biblia que le dijera que debería hacerlo y sin embargo cuando lo hizo la gente fue sanada. La gente se obsesiona con los métodos sin darse cuenta de que mientras se logre la voluntad y el propósito de Dios, no tenemos que discutir cómo se logró. Discutir sobre escupir o no escupir es ignorar el hecho de que el hombre fue sanado por completo, que era el objetivo principal en primer lugar. El evangelio de los fariseos, los saduceos, los no verían y los no podrían ver. Lo mismo debió haber ocurrido cuando los fariseos intentaron entender el ministerio de Jesús. Sé exactamente lo que hicieron con él. Intentaron desmontar todo lo que hacía. Bueno, Jesús, tal vez no deberías caminar sobre el agua. No es muy justo para nosotros. Tenemos que caminar a todas partes a donde vamos y tenemos que quedarnos en tierra firme, mientras tú puedes caminar sobre el agua. Además, es un lujo que estás usando. El problema es que crees en este mensaje de prosperidad y por eso caminas sobre el agua. Además, ese es un milagro egoísta porque la vida de nadie más depende de eso. Simplemente tomas el poder de Dios y lo usas y luego caminas sobre el agua. Es casi como si nos estuvieras tratando de ridiculizar, ¿verdad? Ahí estás, caminando sobre el agua de nuevo. Nosotros tenemos que tomar un bote. ¿Quién te crees que eres? A los fariseos no les importaba el buen fruto en el ministerio de Jesús, estaban más preocupados por las cosas insignificantes, como en qué día sanaba a las personas y cómo sus discípulos no se levantaban y no se lavaban las manos. Perdieron por completo el motivo por el cual él estaba en el lugar, en primer lugar. Capítulo 7. Dios sabe más que nosotros. Una de las revelaciones más grandes que puedes tener es que Dios sabe más que tú. Entonces, ¿quién eres tú para decirle a Dios cómo debe operar, cuándo debe operar y qué debe hacer? Solo puedo conocer ciertas cosas que son del Espíritu de Dios a través del Espíritu Santo. Eso significa que tengo que conectarme al Espíritu Santo como nunca antes. Voy a tener que confiar en Él. Voy a tener que aprender a ceder ante Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está buscando diligentemente y sondando las cosas profundas e insondables de Dios, las cosas que están ocultas más allá de la escrutinación humana. Entonces, si está más allá del entendimiento humano, ¿cómo vamos a descubrirlo como hombres sin la ayuda del Espíritu Santo? Pero el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios porque le parecen necedad y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La mente carnal es enemistad contra Dios. Un individuo carnal viene a una reunión cuando el Espíritu Santo está moviéndose y dice, es basura, es tontería, me voy, salgo de esta reunión. ¿Por qué? Porque el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu de Dios. ¿Dónde nos deja eso, queridos amigos? Eso nos coloca en un lugar de total dependencia en el Espíritu Santo, una dependencia total en la tercera persona de la deidad. No puedes confiar en la voz de la razón humana, tienes que seguir tu corazón. ¿Qué te dice tu corazón? ¿Qué hombre conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Tu corazón conoce tus cosas. ¿Y quién conoce las cosas de Dios? El Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en ti, entonces tienes acceso al conocimiento y la sabiduría de Dios. Estamos conectados a la red principal, estamos conectados a la super autopista de información del Espíritu Santo, tenemos información interna. No sigo mi mente porque mi mente no tiene la capacidad, mi mente es demasiado pequeña, mi memoria de acceso aleatorio no es lo suficientemente grande, Dios es demasiado grande para tu cerebro. Si recibiera toda la información al mismo tiempo, simplemente me desgarraría, ni siquiera podría manejarlo. Así que aprendo todos los días
en la escuela del espíritu. No escucho la voz de la razón, ni siquiera intento comprender con mi mente. Mi mente tiene un problema de retención, por lo que voy a dejar de lado las cosas de mi mente y abrir mi corazón y permitir que Dios queme en mí por su espíritu una capacidad para recibir las cosas de Dios. A medida que avanzo en mi vida y ministerio, he descubierto que avanzo de la misma manera durante un tiempo y luego de repente es casi como si Jesús entrara de una manera especial. Me toca y es como si apartara una cortina y por unos segundos lo veo en toda su gloria. Cambia todo. Es como si todo en mi interior se realineara y lo veo de una manera completamente nueva y diferente. Justo cuando pensé que ya lo conocía, de repente lo revela y digo, no sé nada. No estamos hablando de estudiar a otro ser humano. Estamos hablando de Dios, el creador del cielo y la tierra. Estamos hablando de un Dios que no tiene principio ni fin. Estamos hablando de un Dios que es el principio y el fin. Nuestro Dios es un Dios asombroso. Es tan impresionante que conoce a todos en el planeta al mismo tiempo. Sabe exactamente lo que todos están pensando al mismo tiempo y ni siquiera sabes lo que estás pensando la mitad del tiempo, pero Él lo sabe todo. La gente viene y me dice, bueno, no entiendo por qué las cosas se emocionan, por qué las personas se emocionan y actúan de la manera en que lo hacen en las reuniones. No tengo problema con la forma en que la gente reacciona y se emociona en las reuniones. Si vieras un destello de Dios, cuando lo vieras en toda su gloria, tú también reaccionarías y te emocionarías porque Él es tan impresionante. Solo un cadáver no responderá cuando lo empujen. Dios es tan increíble, tan maravilloso, debemos responder ante Él. Recuerdo que me pidieron que fuera a uno de los cementerios de la Biblia, quiero decir, seminarios, para hablar con varios profesores y teólogos que querían destrozarme. Me levanté y compartí mi testimonio y dije, ¿alguna pregunta? No hubo ni una sola pregunta. Asombroso. Antes de que el Espíritu Santo se moviera, habían tenido mucho que decir en crítica, pero después no tenían nada que decir. El Espíritu Santo respondió a cada pregunta y contrarrestó cada argumento. Cada vez que te muevas en el Espíritu, cada vez que te muevas en Dios, tienes que salir del barco de la razón, tienes que caminar sobre el agua de lo sobrenatural cada vez. Bienvenidos a la Escuela del Espíritu, audiolibro escrito por Rodney Howard Brown. En esta ocasión quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal y así darnos todo vuestro apoyo para que continuemos con esta gran labor. Si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita para que te avise cada vez que subamos un material y déjanos un like. Muchas gracias. Capítulo 8. Pablo cuenta su historia. En esta escritura, Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. ¿Y quién mejor podría hablar de la escuela del Espíritu que el apóstol Pablo? Era un pagano total, un réprobo, pero tuvo un encuentro con Dios. Lea esto como si le estuviera escribiendo personalmente. Y cuando vine a vosotros, hermanos y hermanas, para proclamaros el testimonio de Dios acerca de la salvación por medio de Cristo, no vine con superioridad de palabra ni de sabiduría, sin palabras elevadas de elocuencia o de filosofía, como el orador griego podría servir. Porque tomé la decisión de no saber nada, es decir, renunciar a discusiones filosóficas o teológicas sobre cosas y opiniones sin importancia, mientras entre ustedes, excepto a Cristo y el crucificado, y el significado de su muerte redentora y sustitutiva y su resurrección. Vine a vosotros en estado de debilidad, temor y gran temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron palabras persuasivas de sabiduría, usando retórica inteligente, sino fueron entregadas en demostración del Espíritu Santo operando a través de mí y de su poder, moviendo las mentes de los oyentes a persuadirlos. Para que vuestra fe no se base en la sabiduría y la retórica de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los espiritualmente maduros, creyentes que tienen corazones dóciles y un corazón de entendimiento. Pero es una sabiduría superior, no la sabiduría de este siglo presente ni de los gobernantes y líderes de este siglo que están pasando,
sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría una vez escondida al hombre, pero ahora revelada a nosotros por Dios, esa sabiduría que Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria, para elevarnos a la gloria de su presencia. Ninguno de los gobernantes de esta época reconoció ni entendió esta sabiduría, porque si lo hubiera hecho, no habrían crucificado al Señor de la gloria, sino tal como está escrito en las Escrituras, cosas que el ojo no ha visto ni el oído ha oído, y que no han entrado en el corazón del hombre, todo lo que Dios ha preparado para aquellos que lo aman, que lo tienen con afectuosa reverencia, que lo obedecen y que reconocen con gratitud los beneficios que Él ha otorgado. Porque Dios las reveló y nos las reveló por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu escudriña todas las cosas diligentemente, incluso sondeando y midiendo las profundidades de Dios, los consejos divinos y las cosas que van mucho más allá del entendimiento humano. Porque, ¿quién conoce los pensamientos y motivos de un hombre, sino el Espíritu del hombre dentro de él? Así tampoco nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ahora bien, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo, que viene de Dios, para que conozcamos y entendamos las cosas maravillosas que Dios nos ha dado. También hablamos de estas cosas no con palabras enseñadas o suministradas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando e interpretando pensamientos espirituales con palabras espirituales para los que son guiados por el Espíritu Santo. Pero el hombre natural, el incrédulo, no acepta las cosas, las enseñanzas y revelaciones del Espíritu de Dios, porque para él son locura, absurdas e ilógicas, y es incapaz de entenderlas, porque espiritualmente se disciernen y aprecian, y no está capacitado para juzgar asuntos espirituales. Pero el hombre espiritual, el cristiano espiritualmente maduro, juzga todas las cosas, cuestiona, examina y aplica lo que el Espíritu Santo revela, pero él mismo no es juzgado por nadie. El incrédulo no puede juzgar ni comprender la naturaleza espiritual del creyente, porque ¿quién ha conocido la mente y los propósitos del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo, dejarnos guiar por sus pensamientos y propósitos. Primera de Corintios capítulo 1 versículos 1 al 16. Capítulo 9. El Consolador ha llegado. Los discípulos nada sabían del Espíritu Santo. Jesús les habló de Él y les enseñó que Él los educaría en las cosas de Dios. Pero el Consolador, el consejero, ayudador, intercesor, abogado, fortalecedor, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, en mi lugar, para representarme y actuar en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas. Y Él os hará recordar, os recordará, os traerá a la memoria todo lo que os he dicho. Juan 14, 26. Pero cuando venga el Consolador, el consejero, ayudador, abogado, intercesor, fortalecedor, a quien yo os enviaré desde el Padre, el Espíritu de verdad que viene, que procede del Padre, Él mismo dará testimonio de mí. Juan 15, 26. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador, abogado, intercesor, consejero, fortalecedor, el que espera, no vendrá a vosotros. Pero si yo me voy, os lo enviaré, el Espíritu Santo, para estar en estrecha comunión con vosotros. Y Él, cuando venga, convencerá al mundo de la culpa del pecado y de la necesidad de un Salvador, de la justicia y del juicio, del pecado y de su verdadera naturaleza, porque no creáis en mí ni en mi mensaje acerca de la justicia, integridad personal y carácter piadoso, porque voy a mi Padre y ya no me veréis, acerca del juicio, la certeza del mismo, porque el gobernante de este mundo, Satanás, ha sido juzgado y condenado. Tengo muchas cosas más que deciros, pero ahora no podéis soportar, no podéis escucharlas. Pero cuando Él venga, el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, verdad plena y completa. Porque Él no hablará de su propia iniciativa, sino que hablará todo lo que oiga del Padre, el mensaje acerca del Hijo, y os hará saber lo que ha de venir en el futuro. Él me glorificará y honrará, porque el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por esto dije que Él
el Espíritu, tomará de lo mío y os lo hará saber, os lo revelará. Juan 16, versículos 7 al 15. El Espíritu Santo te mostrará cosas maravillosas, cosas que el hombre no puede expresar con palabras. Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, contó sus experiencias. Es cierto que no se gana nada con ello, pero como estoy obligado a jactarme, pasaré a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este hombre fue arrebatado al paraíso. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Y escuchó declaraciones que el hombre no puede expresar con palabras, pero que al hombre no le estaba permitido pronunciar. De estas mismas experiencias del hombre me jactaré, pero de mí mismo personalmente no me jactaré, excepto en lo que respecta a mis debilidades. Segunda de Corintios capítulo 12 versículos 1 al 5. Capítulo 10. Es hora de crecer. Hay una escuela del Espíritu Santo, pero me preocupa que la mayor parte de la iglesia básicamente todavía está en el jardín de infantes. Algunas personas han seguido adelante, algunas han pasado por los primeros grados, otras han llegado a la escuela secundaria y algunas incluso han ido a la universidad. John G. Lake, Smith Wigglesworth y otros hombres de Dios presionaron y profundizaron en las cosas más profundas de Dios, pero el cuerpo de Cristo en su totalidad todavía está en el pesebre, está en la etapa de un niño pequeño jugando con el patito en la pequeña bañera, chapoteando. Realmente no están llegando a un lugar de madurez, de crecer en las cosas de Dios. Y es triste, queridos amigos. Les diré por qué la iglesia no está madurando. Es porque la iglesia es carnal. La iglesia está gobernada por la carne. La iglesia se está entregando continuamente a la carne y a los deseos de la carne y a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida. Esas cosas dominan de tal manera la vida del hombre que las 24 horas del día, las 7 días de la semana está atrapado en pequeñas cosas mundanas y cotidianas. ¿Qué voy a comer? ¿Qué me voy a poner? ¿Dónde estoy? ¿Voy a vivir? Y por eso se pierde las cosas del espíritu. Ahora, con tus 5 sentidos, obtienes conocimientos del mundo natural que te rodea, pero tu hombre espiritual también tiene 5 sentidos. Con tu hombre espiritual puedes ver si tus ojos están abiertos. Podrías mirar directamente a través del techo. Verías el cielo, verías el trono de Dios, verías la gloria de Dios, verías las huestes de ángeles, mirarías hacia otro reino, otra dimensión, mirarías más allá del ámbito natural que estamos viendo ahora y verías el Espíritu de Dios. Podrás escuchar cosas que otras personas no escuchan. Escucharías a los ángeles del cielo cantar. Escucharías a Dios llamándote, tal como Samuel cuando escuchó a Dios llamándolo a él. Pensó que era Elí. Y dijo, ¿me llamaste? Elí dijo, no te llamé. Esto sucedió 3 veces y entonces el profeta de Dios se dio cuenta de que Dios mismo debía de estar llamando a Samuel. Entonces le dijo, cuando vayas y te acuestes otra vez, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y lo espiritual de Samuel se abrió. El oído escuchó lo que los demás no podían oír. Incluso podrías saborear las cosas del cielo. Al igual que el profeta de la antigüedad, cuando el ángel descendió y le permitió comer el rollo, usted podría comer cosas celestiales, podría sentir cosas celestiales. Capítulo 11. Los reinos de Dios. Hay un reino que es más real que el reino natural, pero muchos están limitados por lo que pueden sentir, ver, oír, saborear y tocar, que nunca lo experimentarán. Les digo que si permiten que las cosas de la carne se hagan más pequeñas y se oscurezcan, entonces las cosas del Espíritu de Dios se volverán cada vez más reales para ustedes. Te volverás más consciente de Dios. Eso es lo que le pasó a Enoc. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Básicamente, Dios le dijo a Enoc, mira, de todos modos, estás más conmigo que con ellos, así que mejor vuelves a casa. Estás más en mi presencia que en el mundo. Podríamos pasar al reino de Dios, pero primero tenemos que tomar una decisión consciente de salir del barco de la tradición, del barco de la religión, de los confines de la carne. Muchos se rinden ante el enemigo, pero debemos aprender a rendirnos al Espíritu Santo. Hay quienes sirven al maligno, quienes han permitido que las fuerzas demoníacas posean su vida bajo la influencia de los demonios, asesinan, conspiran, planifican, hacen toda clase de maldad, de brujería.
libertinaje y todas las obras de la carne enumeradas en Gálatas 5. La brujería es una obra de la carne, ya sea que te des cuenta o no, y también se menciona en Gálatas 5. Dios, por otro lado, quiere personas que no se vayan a entregar a las cosas de la carne ni a los espíritus demoníacos, sino que se vayan a entregar al Espíritu Santo de Dios. Dios quiere que te entregues, quiere poseer tu recipiente. Él quiere que le permitas venir, vivir en ti y caminar contigo. Él quiere que le permitas guiarte, dirigirte. Él quiere que veas las cosas como realmente son, que seas atrapado en los reinos celestiales, que mires a través de los ojos de Dios. Él quiere que le permitas hablar por tu boca, que seas el oráculo de Dios. Dios soplaría en ti con el aliento de su nariz y te poseería y te haría levantarte y caminar en lugares celestiales. Él quiere que vayas y que hagas cosas grandes, maravillosas, tal como Felipe, que fue arrebatado y trasladado en el libro de los Hechos. Esteban estaba hablando con el eunuco etíope y luego fue apresado y encontrado en un lugar llamado Azoto, a 90 millas de distancia. Fue arrebatado en la gloria de Dios. Capítulo 12. Viviendo la buena vida. Lo que le pasó a Felipe no le podría pasar a mucha gente hoy, porque caminan en un nivel tan bajo de vida espiritual, caminan en un reino carnal, pero hay un lugar más elevado y bendito sea Dios, estamos llegando a ese lugar, estamos presionando, estamos dando un paso adelante. No te preocupes por lo falso, lucha por lo real. Algunas personas temen la falsificación. Recuerda que el diablo nunca ha creado nada. Todo lo que puede hacer es pervertir las cosas santas de Dios. Ha tomado la palabra de ciencia y la ha pervertido en adivinación. La iglesia, por miedo a ser etiquetada en exceso, da marcha atrás a la palabra de ciencia porque no quiere que se diga que están adivinando. En muchos casos la iglesia ha rechazado cualquier cosa sobrenatural porque teme ser etiquetada como alguien que opera en el reino de los demoníacos. Pero mire lo que pasó con Moisés. Cuando Moisés se paró frente a Faraón, tomó su vara, la arrojó y se convirtió en una serpiente. Entonces vinieron los hombres de Faraón, arrojaron sus varas y también se convirtieron en serpientes. Si Moisés estaba vivo hoy, el mundo carismático pentecostal se hubiera apoderado de él y le hubiera dicho: Moisés estaba operando por medio del diablo y Moisés era del diablo. Pero aquí está el resto de la historia. La serpiente de Moisés se comió todas las otras serpientes, demostrando que el poder de Dios es mayor que el poder del diablo. Dios puede hacer cualquier cosa, como sea, cuando sea, porque Él es Dios. Dios puede hacer lo que quiera porque Él es Dios. Él es el creador del cielo y de la tierra. Aunque la vara de Moisés se convirtió en una serpiente y el enemigo pudo falsificarla, el enemigo de Dios prevaleció sobre el milagro del diablo. Solo porque algo sea sobrenatural no significa que sea demoníaco. Recuerda esto. Está el lado demoníaco, pero también está el lado celestial, el lado de la gloria, el lado de Dios. Allí está el Dios Todopoderoso manifestándose. Desafortunadamente la gente en la iglesia hoy piensa que todo lo que es sobrenatural debe ser demoníaco. Pero si todo fuera demoníaco, ¿qué está haciendo Dios en el mundo? ¿Dónde está Dios? ¿Ha abandonado el planeta? ¿Ha ido a otro sistema solar? ¿Ha abandonado el universo? ¿Qué está haciendo Dios? La gente me dice: hermano Rodney, tenemos que poner a prueba los espíritus. Todas estas personas que vienen tratando de probar los espíritus están muy atadas en la cabeza. No puedes juzgar las cosas del espíritu con tu cabeza y con tus sentidos naturales. Juzgas por tu espíritu nacido de nuevo. Les pregunto: ¿cómo se prueban los espíritus? Dicen: bueno, tienes que conseguirlo para confesar que Jesucristo ha venido en carne. Algunas personas se me han acercado y me han dicho: confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Y lo miro y digo: Jesucristo ha venido en carne. Ahora de repente no saben qué decir porque pasé la prueba. Dije: Jesucristo ha venido en carne. Capítulo 13. Cristo ha venido en carne. Jesucristo ha venido en carne. No es un cliché que se desecha simplemente. Es más que eso. Es el estilo de vida que surge de toda tu vida, de todo tu ser. Sale cuando caminas, cuando hablas, cuando te acuestas y duermes. Toda tu vida declara que Jesús ha venido en carne. Si te acercaras a alguien que estuviera enfermo, ni siquiera tendrías que decirle en el nombre de Jesús: sé sano. Podrías simplemente decir: sé sano. Porque sabes lo que hay dentro de lo que estás diciendo. Porque operas
de acuerdo con la vida de Dios dentro de ti. La parábola del oficial de tránsito. Es como un oficial de tránsito que está parado en medio del tráfico. Una cosa que no tiene que hacer es levantarse en medio de la intersección y despotricar y empezar a gritar: soy un oficial de tránsito, escúchenme. Todos pueden ver su placa, saben quién es y lo que representa. Y él se queda allí, levanta la mano y el tráfico se detiene bruscamente. Él está en su autoridad. Y lo mismo ocurre con el creyente que camina en su plena autoridad. Él simplemente chasquea el dedo y el diablo salta porque él sabe cuando conoces tu autoridad. Pero si el oficial de tránsito se parara en el tráfico en ropa interior, podría gritar o desvariar. Pero al final lo van a sacar de la parrilla, lo van a quitar del camino. Cuando no tienes esa insignia, no tienes la autoridad. Hay reinos de Dios que ni siquiera han sido aprovechados. Hay reinos de Dios en los que el hombre nunca ha entrado. No escuches a los fariseos modernos. Tenemos gente que viene, juega con sus patitos de goma y trata de decirles a los graduados universitarios cómo realizar experimentos y cómo hacer cosas. Ni siquiera saben nada acerca de Dios. Tienen mucho conocimiento mental, pero nunca han visto a Dios. Nunca se han encontrado con Él, no lo conocen. Dudo que algunos de ellos se salven siquiera. Son falsos hermanos que se han infiltrado entre nosotros para espiar la libertad que tenemos en Cristo. Eso es todo lo que son. Quieren venir y contarme acerca del Espíritu Santo, que Él no es real y que las lenguas son del diablo. Disculpe, quieren decirme que esta alegría es del diablo. ¿Qué pipa están fumando? Realmente debes estar deformado cuando sientes que el gozo es del diablo, para que pueda conocerlo. Realmente nunca han visto la resurrección, nunca han visto realmente Pentecostés, nunca han experimentado realmente ese poder pentecostal. Lo conozco, es un Dios terrible, es un fuego consumidor, lo conozco, lo he vislumbrado. No sé cómo explicarlo porque no tengo capacidad, mi lengua se queda sin palabras. Lo vislumbré en mi corazón, ojalá pudiera decírtelo, pero no sé cómo explicártelo en inglés. Enseñado por el Espíritu Santo. Quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que proclamé y di a conocer no es el evangelio del hombre, una invención humana conforme a cualquier norma humana o modelada según ella, porque ciertamente no lo recibí del hombre, Gálatas 1:11. ¿De dónde obtuvo Pablo su evangelio? No fue a ningún lugar a estudiar para ello. Él dijo que no lo recibió del hombre. Entonces, ¿de dónde lo obtuvo? Él dice, tampoco me lo enseñaron. Vino a mí a través de una revelación directa dada por Jesucristo el Mesías. Gálatas 1:12. Pablo lo aprendió en la escuela del Espíritu, la escuela del Espíritu Santo. Puedes aprender más en la escuela del Espíritu en 1 hora que en 5 años de seminario. Está bien si quieres ir al seminario, si quieres estudiar, pero será mejor que estés abierto al Espíritu Santo y dejes que Él te enseñe. Asegúrate de que no entre solo en tu cabeza una asimilación de conocimiento, sino que caiga dentro de ti y se vuelva real para ti. Entonces se convierte en una aplicación de vida, se vuelve viable en tu vida. Pablo habla de sus días en la escuela del Espíritu Santo en Gálatas 1, versículos 13 al capítulo 2. En el versículo 18 vemos pasar 3 años. En Gálatas 2:1 dice, después de un intervalo de 14 años, vemos 3 años más 14 años, para un total de 17 años dedicados a estudiar con el Espíritu Santo. ¿Qué me dice esto? Es una escuela de vida, no es un curso de 2 o 3 años. Me juzgan por la maldad de sus propios corazones. La gente que viene de la calle a nuestras reuniones no me conoce. No saben nada de mí, ni de mi familia, de mi educación, ni de mis hijos. No saben nada. Entran y quieren corregirme. Quieren decirme qué debo hacer y cómo debo hacerlo. Solo digo, oye, he estado en privado con personas de renombre e hice exactamente lo que hizo Pablo. Pablo dijo, fui porque especial y divinamente se me había revelado que debía ir, y les presenté el Evangelio, declarándoles el que predico entre los gentiles. Sin embargo, presenté el asunto en privado
ante personas de renombre porque quería asegurarme, limitando al principio mi comunicación a esta conferencia privada, de que no estaba corriendo o no había corrido en vano. Gálatas 2:2. Ya lo hemos hecho antes, hace años. Tenemos hombres de Dios en todo el mundo, algunos de ellos de entre 80 y 90 años, con quienes pasamos muchas horas hablando y repasando las Escrituras. Ya lo tenemos firmado y sellado. No buscamos la aprobación de nadie. Hemos confirmado lo que creemos con personas que conocen a Dios. Escuela del Espíritu. Rodney Howard Brown, capítulo 15. Amigo, amiga que me estás escuchando, antes de comenzar este capítulo, quiero invitarte a que puedas suscribirte, darnos así todo tu apoyo con un like, activar la campana si no lo has hecho. Así nos estarás apoyando para continuar subiendo contenido de calidad. Habla con audacia. Una de las razones por las que puedo permanecer aquí y hablar con autoridad y audacia es porque tengo un grupo de personas detrás de mí que no puedes ver. Tengo gente conmigo de todo el mundo, hombres de reputación, hombres de Dios, que han pasado muchos años delante de Dios. He pasado horas con ellos repasando todas estas cosas y ellos están conmigo y detrás de mí. Por eso, cuando me pongo a predicar, puedo hablar con valentía. No soy solo un inconformista, ni solo soy alguien que dispara 6 armas al aire tratando de demostrar algo. ¿Por qué de repente debería someterme a alguien que ni siquiera sabe venir cuando está lloviendo, que simplemente entra a la reunión sin saber nada acerca de mí y dice, tú eres del diablo, no necesito eso en mi vida? La gente dice, ¿te sentarías y hablarías de ello? No hay nada de qué hablar. No hay absolutamente nada de qué hablar. Bueno, no les gusta tu forma de operar. Bueno, no me gusta la forma en que operan. Ni siquiera está abierto a discusión. Alguien dice, bueno, ni siquiera estás dispuesto a dejarte enseñar. Al contrario, ya hemos pasado muchas horas, días, semanas y meses examinando estas cosas para que ahora podamos permanecer con autoridad y valentía y predicar la palabra. Hay una diferencia. Después de que Pablo consultó con hombres de Dios de buena reputación y descubrió que estaban con él, también fue valiente, pero todo salió bien. Ni siquiera Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Mi precaución fue, debido a algunos hombres que eran cristianos solo de nombre, falsos hermanos, que habían sido introducidos clandestinamente a la hermandad cristiana, se habían infiltrado para espiar nuestra libertad y la libertad que tenemos en Cristo Jesús para volvernos a poner en esclavitud bajo la ley. A ellos no nos sometimos ni por un momento para que la verdad del Evangelio continúe siendo conservada para vosotros en su pureza. Gálatas 2, 3 y 5. Ante las críticas contra su ministerio, Pablo no se retractó de la verdad de la palabra ni por un momento. Hay cosas que Dios quiere revelar a la iglesia. ¿Cómo aprendes estas cosas? Por el Espíritu Santo. Tienes que ser salvo. Eso es lo primero que te ayudará. En segundo lugar, llénate del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a aprender las cosas del Dios sin el Espíritu Santo? Algunos de ustedes dirán, bueno, ¿cómo pueden confiar en el Espíritu Santo? Si no puedes confiar en Él, ¿cómo puedes siquiera estar seguro de que eres salvo? Entonces, estás realmente en problemas, ¿no? Las ruedas del avivamiento. Con este gran derramamiento del Espíritu de Dios que está sobre nosotros, no desechamos ninguna de las cosas que hemos aprendido durante los últimos 30 años. Estas son ahora las ruedas sobre las que funcionará el nuevo avivamiento. No lo tiramos, lo vamos añadiendo. Dios nos está guiando y estamos siguiendo la gloria de Dios. Estamos siguiendo al Espíritu Santo. Él nos está enseñando, impulsándonos, guiándonos. Sabrás cuando te lo pierdas. En el momento en que lo extrañas, lo sientes por dentro. El Espíritu de Dios te lo hará saber. ¿Qué harás después? Arrepentirse. Diga, Dios, perdóname. Nunca volveré a hacer eso. Salí y cometí un error. Pensé que eras tú, pero no lo fuiste. No hay nada de malo en cometer un error. Quizás te lo pierdas un par de veces, pero el Espíritu Santo es muy misericordioso. Tienes que aprender, tienes que practicar. Capítulo 16. Sigue la unción.
hay que aprender a seguir la unción, La Biblia no es solo un libro frío y duro de hechos. Jesús dijo, las palabras que yo os doy son espíritu y son vida. La palabra de Dios producirá emociones en las personas. La palabra de Dios explotará en tu interior como una bomba atómica del Espíritu Santo que explota en su interior, produciendo gozo, produciendo arrepentimiento. La gente simplemente llorará ante Dios, quebrantada ante Dios. Para eso está diseñada la palabra de Dios. No tiene nada que ver con emociones o exageraciones. Para eso está diseñada la palabra de Dios. La palabra, al salir, es rápida y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos, traspasando y dividiendo el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. La palabra es quien discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra llega hasta lo más profundo del corazón del hombre. La palabra es como un martillo que rompe la roca en pedazos. La palabra es como un fuego, purifica, limpia, prepara la vasija para lo que Dios quiere que haga. Entonces, el Espíritu de Dios entra y llena ese vaso y se convierte en un vaso santificado para el uso del maestro. No tiene que ser un vaso de madera, heno y hojarasca. Puede ser un vaso de oro, santificado, un vaso para honra. Capítulo 17. Las oraciones que hizo Pablo. Tenemos que pedirle a Dios que obra en nosotros, que desarrolle la capacidad dentro de nosotros para recibir todo lo que el cielo tiene para nosotros. Necesitamos orar para que nuestros ojos de comprensión sean iluminados. Permítanme mostrarles en el libro de Efesios las oraciones que hizo Pablo. Puedes hacerlas tú mismo y te ayudarán. Porque siempre pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de Gloria, que os conceda espíritu de sabiduría y de revelación, de comprensión de los misterios y secretos en el conocimiento profundo e íntimo de Él, al tener inundados los ojos de vuestro corazón para que podáis conocer y comprender la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuán rica es su herencia gloriosa en los santos, sus apartados, y para que puedas conocer y comprender cuál es la inconmensurable, ilimitada y sobrepasada grandeza de su poder en y para nosotros, los que creemos, como se demuestra en la operación de su poderosa fuerza que ejerció en Cristo cuando resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, de todo nombre que se nombra, por encima de todo título que pueda conferirse, no solo en el siglo, en este siglo, en este mundo, sino también en el siglo y en el mundo venidero. Y Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo nombró cabeza universal y suprema de la iglesia, una jefatura ejercida en toda la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, porque en ese cuerpo vive la plenitud de aquel que todo lo completa y que todo lo llena en todas partes consigo mismo. Efesios 1, 17 al 23. Pablo oró para que nuestros ojos del entendimiento fueran iluminados. La mayor parte del cuerpo de Cristo tiene sus ojos embotados. Lo único que han estado escuchando es a un grupo de fariseos, saduceos, personas que no quieren ver y que no pueden ver. Todo lo que Jesús hizo, ellos no lo podían ver ni lo querían ver. Por eso estaban tristes, ya ves. Por esto, viendo la grandeza de este plan por el cual sois edificados juntos en Cristo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Ese Padre de quien toda paternidad toma su título y deriva su nombre. Que Él os conceda del rico tesoro de su gloria ser fortalecidos y reforzados con gran poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. Él mismo, habitando en tu ser y personalidad más internos, que Cristo, a través de vuestra fe, habite realmente, se establezca, more, haga su hogar permanente en vuestros corazones. Que estés profundamente arraigado en el amor y fundado firmemente en el amor, para que tengas el poder y seas fuerte para aprender y captar con todos los santos, el pueblo devoto de Dios, la experiencia de ese amor, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del mismo, para que realmente podáis llegar a conocer prácticamente,
a través de la experiencia por vosotros mismos el amor de Cristo, que supera con creces el mero conocimiento sin experiencia, para que puedas ser lleno a través de todo tu ser hasta toda la plenitud de Dios, es decir, que puedas tener la medida más rica de la presencia divina y convertirte en un cuerpo completamente lleno e inundado de Dios mismo. Ahora bien, aquel que como consecuencia de la acción de su poder que actúa dentro de nosotros es capaz de llevar a cabo su propósito y hacer superabundantemente mucho más allá de todo lo que nos atrevemos a pedir o pensar, infinitamente más allá de nuestras más elevadas oraciones, deseos, pensamientos, enseñanzas o sueños. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21 en la versión amplificada de la Biblia. ¿Cómo vas a conocer el amor de Cristo? Por el Espíritu Santo. Experimentándolo prácticamente por ti mismo, algunas personas nos menosprecian y dicen, solo les gusta la experiencia, pero necesitas eso, necesitas experimentar el amor de Cristo por ti mismo. Supera con creces el mero conocimiento sin experiencia. Entonces podrás decir, he experimentado el amor de Dios. Sé más que la gente que simplemente sabe del amor de Dios, porque yo lo he experimentado, lo he probado, me he sentado a la mesa, lo he comido. Estás llegando a un lugar diferente de conocimiento. Estuve en la montaña, vi la tierra prometida, he probado los poderes del mundo venidero, he vislumbrado los reinos de Dios, todo lo demás palidece en comparación. Me pongo a pensar en estas cosas y me emborracho tanto con el Espíritu Santo que me pongo tan fuera de mí, totalmente fuera de mí. Dios simplemente me abrumará con su presencia, con lo grande y maravilloso y asombroso que es. No es de extrañar que el salmista pregunte, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Salmo 8:4. Hay una vieja canción que dice, qué grande es Dios, cuán grande y ancho es su vasto dominio. Para empezar a contar estos labios solo podemos empezar. Es lo suficientemente grande para gobernar este poderoso universo, sin embargo lo suficientemente pequeño como para habitar dentro de mi corazón. ¿Cómo lo hice? No lo sé y no me importa. Él es Dios y es maravilloso. Capítulo 18, conclusión. ¿Quieres ir a la escuela del Espíritu Santo? Estás en esto. Cuando termines de leer el libro, comienza invocándolo diariamente. Espíritu Santo, enséñame. Espíritu Santo, muéstrame. Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, toma la palabra. Hazla real para vivir en ella. Espíritu Santo, muéstrame las cosas por venir. Haz que Jesús esté más vivo para mí. Ayúdame a orar. Muéstrame al Padre. Así se entra en la escuela del Espíritu, reconociendo cada día, cada momento, su dirección, su guía, su sabiduría. Reconoce que necesitas sabiduría, poder, victoria para ese día. Apóyate, confía en el Espíritu Santo, siéntate en su regazo. Ven, deja que Él te enseñe las cosas. Ven, deja que Él te muestre las cosas. Biografía. Dr. Rodney Howard Brown es presidente y fundador de Revival Ministries International. Como RMI, como se le conoce comúnmente, es un ministerio que cruza fronteras denominacionales y fronteras geográficas para cumplir con lo que el Señor lo ha llamado a hacer, agitar a la iglesia, diciéndole que se prepare para el avivamiento venidero. En diciembre de 1987, Rodney Howard Brown, junto con su esposa Donica y sus 3 hijos, Kristen, Kelly y Kenneth, se mudaron a los Estados Unidos para ser parte de lo que el Señor le había dicho a Rodney en una palabra profética. El Señor dijo, así como Estados Unidos ha sembrado misioneros durante los últimos 200 años, yo voy a levantar a personas de otras naciones para que vengan a los Estados Unidos de América. También dijo que estaba enviando un poderoso avivamiento a los Estados Unidos. Rodney y su familia han estado viajando como misioneros por América del Norte, África, Europa, Asia, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Las reuniones de avivamiento dirigidas por Rodney Howard Brown duran de 1 a 4 semanas y recuerdan a los avivamientos del pasado, con demostraciones inusuales y poderosas del Espíritu Santo en cada reunión, las salvaciones, las rededicaciones, los bautismos en agua y bautismos en el Espíritu Santo suelen ir acompañados de milagros, señales y prodigios.